Vamos a la palabra. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a mirar un par de versículos. Mateo, capítulo 5. Me avisas cuando encontrás, por favor. ¿Tenés? Vamos a leer dos versículos. 44 y 45. Sermón de la montaña. Jesús está reinterpretando la ley, dándole un significado pleno. Y nos dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Qué tremenda esta enseñanza. Qué tremenda este mandamiento, qué tremendo. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Dice, ¿para qué? Para que seamos perfectos como nuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta noche quiero hablar de uno de los atributos de Dios. No sé cómo es esto, a ver. Ahí está, bien. Gracias. Quiero hablar de uno de los atributos de Dios. Dios tiene diferentes atributos. Quiero hablar de la bondad de Dios. Quiero hablar sobre la bondad de Dios. La Biblia enseña que Dios es bueno. Dios es bueno. Y quiero hablar sobre eso. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa muy distinta es experimentarlo. Y acá el Señor nos está diciendo, si ustedes quieren tener una experiencia con esa bondad de Dios, van a tener que imitarlo. Solamente aquel que practica, que hace esto, puede entender la bondad de Dios. Porque no es una teoría. La teoría es fácil. Muy lindo el versículo, todo, pero ¿quién puede vivir esto? ¿Cómo puedes amar a tu enemigo? ¿Cómo puedes bendecir a que te está maldiciendo? ¿Cómo puedes orar por aquel que te persigue, que te quiere destruir? Esto es imposible de vivir en nuestras fuerzas. Mira tu familia, mira tu parentela, tu entorno, tu trabajo. No es humano, no es natural que amemos a aquellos que nos hacen daño. Una simple situación en el trabajo, una persona que hable mal de vos, ¿y cuál va a ser tu reacción? En tu propio matrimonio, en tu casa, de tus parientes, con tu suegra. Ahí se te va toda la unción, se te vuela. Porque si te lo dice cualquiera está bien, pero si te lo dice tu suegra, wow. Chao. Entonces, nos damos cuenta que una cosa es la teoría de esto, pero otra cosa es vivirlo. Es muy distinto. Porque Dios es tan bueno, pero tan bueno. Y Él quiere que nosotros seamos así. Y es tremendo esto. Y a veces no nos damos cuenta de la bondad de Dios
no llegamos a entender, a dimensionar la bondad de Dios. Porque nos acostumbramos tanto, se nos vuelve tan... Es tan normal para nosotros disfrutar de la bondad de Dios, que no te das cuenta. Vos hoy cuando te vestiste, no le diste gracias a Dios por poder hacerlo. ¿Y cuánta gente no se puede vestir sola? Hoy te levantaste a la mañana, te preparaste tu mate, desayunaste, dormiste en una cama con un techo. ¿Cuántas personas no tienen eso? Vos lo das por hecho, para vos es normal. ¿Vos sabés la cantidad de gente que no amaneció hoy? Hay gente que hoy no amaneció, que anoche se acostó, se despidió de sus hijos y esta mañana no amaneció. Y vos estás acá. Nosotros no damos cuenta de la bondad de Dios porque Él es tan bueno que ni siquiera lo hace notar. Simplemente nos bendice todos los días. Y a justos y a injustos. Aunque le fallemos, como dice la canción, nos sigue bendiciendo y nos sigue amando. Y esto es difícil nosotros darnos cuenta. En el judaísmo hay oraciones escritas. Y se hace una oración especial todas las mañanas. Se alaba a Dios por haber creado los órganos del cuerpo. Y se alaba a Dios, se agradece a Dios por las funciones vitales, como por ejemplo ir al baño. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué yo tengo que dar gracias por eso? Porque para nosotros es tan natural, sobre todo si sos joven, que vas al baño y parece algo normal. Pero llegás a tener un problema en ese área. Y wow, ahí te das cuenta. Problemas próstata, cualquier problema. Y te das cuenta que era algo tan natural para vos ir al baño. Y no te das cuenta que era la bondad de Dios haciendo que tu organismo funcione. Y cuando te falta eso te das cuenta. Y si no, pegate un paseo por el hospital, una terapia y te das cuenta cómo están las personas, conectados con una sonda, conectados con un nano contra natura porque no pueden hacer sus necesidades básicas. Y nosotros lo damos por hecho, pero no. Dios todos los días nos da la salud y nos sostiene para que podamos hacer eso. Y tenemos que aprender a ser un pueblo más sencillo, más agradecido, porque se vive diferente cuando haces esto. Estamos viviendo una sociedad tan consumista, tan materialista, tan ambiciosa, que si vos perdés la perspectiva de las cosas sencillas que el Señor te regala, te va a ser muy difícil ser feliz. Porque siempre estás buscando algo más que te falta para ser feliz. Y no te das cuenta que ya lo tenés todo. En realidad lo más importante ya lo tenés. Y el Señor nos propone una visión diferente de la vida. Una visión mucho más sencilla. Y si somos el pueblo de Dios, tenemos que desarrollar una filosofía de vida más sencilla. Esto no quiere decir que vas a dejar de desarrollarte, esto no quiere decir que vas a buscar crecer, no estoy hablando de esto. Pero es diferente crecer desde un espíritu de insatisfacción permanente y desde un espíritu de queja permanente por todo lo que te falta, a crecer y desarrollarte desde un espíritu de gratitud y desde un espíritu de humildad por todo lo que tenés. Es muy distinto dar gracias a Dios y desarrollarte desde esa actitud. Y este es el primer nivel de la bondad de Dios que tenemos que ser conscientes. Esta es una bondad de Dios que está de regalo para todos. Dios es bueno con toda la creación. La Biblia dice que Él le da de alimenta a los animales, las criaturas.
Él está todo el tiempo cuidando de todo. Y a veces nosotros no nos percatamos de que Él todos los días nos da para comer. Te pones a pensar, es tremendo el hecho de que tengamos todos los días para comer. A veces demasiado ya. Su bondad. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero hablar de la bondad especial de Dios. Dios tiene una bondad general para todos, pero tiene una bondad especial. Quiero que me acompañes, por favor, al Salmo 31. Vamos a leer un versículo. Salmos 31, versículo 19 dice así: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esta es una bondad especial. Esta es una bondad para un grupo determinado de personas. Son los hijos de Dios que son probados. Son probados. La palabra clave para mí es guardado. El texto hebreo usa la palabra zafán. Zafán quiere decir oculto. Esta es una bondad que está escondida. Dios escondió esta bondad. Esta bondad no es para todos. Esta es para algunos que merecen esta bondad, que es recompensado con esta bondad. Ya no es la bondad general que es para justos e injustos. Es una bondad que está escondida. Me encanta a mí esta palabra, zafán, esconder. Dios esconde. Porque Dios esconde, ¿por qué? Porque es algo especial que Él quiere dar solamente a estas personas. Hay momentos en tu vida, en mi vida, donde Dios nos pone a esperar. Y son momentos difíciles. Son momentos donde estás pasando una situación que no te gusta. Una situación que querrías cambiar. Hay algo que no está bien. En tu familia, tu salud, tu matrimonio, tus finanzas. Hay algo que vos querrías que sea diferente. Y orás al Señor y pareciera que Dios no te escucha. Y volvés a orar y Dios sigue sin escucharte. O por lo menos eso es lo que vos percibís, porque no hay una respuesta a lo que vos estás orando. Y todo hombre, toda mujer de Dios, que va a experimentar esta bondad especial de Dios, que va a conocer esa bondad de Dios en forma experimental, va a pasar por esta situación. Es necesario. No hay otra forma. No hay otra manera. Es la forma que Dios eligió. El salmista decía: fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Él estaba ayunando, estaba tan afligido, que su comida era sus lágrimas, sus llantos, su dolor. Era lo único que él podía comer, porque tenía un dolor, una aflicción tan grande. Dice, y oraba a ti, dice, de mañana, al mediodía y a la tarde.
Algunos hermanos dicen, me olvidé de orar. Para que te venga una prueba a ver si te vas a olvidar de orar. Oraba 3 veces al día. O no podía dormir a la noche. Estaba sobresaltado. Su corazón, dice, me dolía el corazón, dice David. Me dolía el corazón. Y vos, dice, no me decías nada. Es tremendo cuando Dios te pone en una situación así. Porque cuando vos estás en esa situación de prueba, de alguna forma vos sabes que estás en la vidriera. De alguna forma vos sabes que todos están mirando. Todos están viendo a ver qué va a pasar con este. ¿Cómo va a terminar esta película? ¿Se va a morir? ¿Se va a divorciar? ¿Va a quebrar? ¿Va a terminar en la nada? Todos están mirando y vos lo sabés. Y Dios no hace nada. Y vos orás, ayunás, llorás, hacés vigilia, pataleás y Dios no hace nada. Estás esperando en el Señor. Varias veces tuve que pasar por esto. Y uno no sabe cómo va a terminar la película. Uno no sabe. Imagínate a Abraham. Abraham tenía 100 años cuando nace su hijo Isaac. Había tenido un hijo antes. Esperó 90 años. Y un día Dios le dice, mira, este hijo tenés que sacarlo de la casa, tenés que echarlo. No es el que yo quería, este lo hiciste vos, yo no lo quería. Y se lo saca. Y tiene 100 años, nace Isaac, y bueno, todo lo que Dios le prometió, en este hijo vas a tener, vas a ser el padre de naciones, te voy a bendecir. Y un día viene Dios y dice, mira, este hijo, tu único hijo, al que amás, agarralo, llévalo 3 días de viaje y ofrecémelo en sacrificio. Hoy nosotros miramos la historia desde este lado y sabemos que él no lo mató y que Dios no quiso. Pero él no sabía esto. Él no sabía cómo terminaba la película. Él simplemente, Dios le dijo, anda y sacrifica a tu hijo. Y ahí vos te hace el cortocircuito porque vos decís, pero ¿cómo? Y las promesas de Dios. Y lo que Dios me prometió a mí, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar mi vida? ¿Dónde va a quedar todo si yo me muero? ¿Dónde va a quedar todo si esto que Dios me dijo no se cumple? ¿Qué va a decir las personas? ¿Qué va a decir la gente? Estás delante de los hombres sin saber cómo termina la película. Diste testimonio, predicaste, testificaste del Señor. Y Dios te dice que mates a Isaac. Qué loco. Y dice el Nuevo Testamento que Abraham tenía tanta fe que él creía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac de los muertos. Él en su mente, él pensaba, Dios de alguna forma va a cumplir lo que prometió. Y si yo lo mato, Dios lo va a resucitar para cumplir las promesas que me hizo. Eso era lo que él pensaba. Él no sabía lo que iba a pasar. Y ese es el problema. Cuando nosotros estamos verdaderamente en una prueba, nosotros nos destruimos la cabeza pensando cómo Dios lo va a resolver y nunca vamos a poder saberlo. Porque cosas que ojo no vio, nunca nadie escuchó, ni nunca subieron la imaginación de nadie. Lo que Dios preparó para los que le aman.
Entonces a veces estamos tan preocupados diciendo, ¿cómo Dios va a hacer para sacarme de esto? Y nosotros no sabemos. No sabemos. Porque Él es Dios. Pero Él quiere que vos esperes. Imagínate Jesús. Nunca le hizo mal a nadie, al contrario. Toda su vida fue amor, bondad. Nadie podía decir nada contra Él, nadie. Sin embargo, Dios tenía un plan. Y ese plan incluía una semana que se llamaba la semana de pasión, la semana del sufrimiento, que terminaba en una muerte vergonzosa, en una cruz, maldecido por Dios, porque maldito todo aquel que es colgado del madero, apartado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque decidió cargar el pecado nuestro sobre Él. Y Él aceptó esto. Él lo hizo voluntariamente. Ahora, ¿cuál era el secreto de Jesús? Que Jesús no miraba la cruz. Jesús miraba más allá de la cruz. Dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, menospreció la burla, menospreció el sufrimiento. Todo dice, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Jesús podía enfrentar lo que sea porque estaba mirando más allá. Él decía, cuando yo pase este proceso, todo va a cambiar. Yo voy a volver con el Padre. Voy a volver a la gloria de mi Padre. Voy a estar con mi Padre. Voy a estar en la diestra de mi Padre como estuve antes. Pero voy a llevar muchos hijos a la gloria conmigo. Por mucho tiempo Dios había estado intentando de muchas formas hacernos volver a Él, pero no se podía. Pero había un plan maestro, era el plan de Jesús, de venir, identificarse con nosotros y morir en nuestro lugar para poder hacernos volver a la casa del Padre. Pero si Él no pagaba ese precio, no se podía. Entonces Él estuvo dispuesto a pagar el precio para que nosotros podamos volver a la casa del Padre. Tenemos que entender que cuando Dios nos hace esperar, cuando Dios no responde la oración que nosotros estamos haciendo, cuando Dios no cambia nuestras circunstancias, es porque Dios está intentando cambiarnos a nosotros. Yo necesito que vos abras tu mente en esta noche, abras tu corazón, tu cabeza. Porque si Dios te puso a esperar y Dios no te responde en un área de tu vida, muy posiblemente es porque Él no está queriendo cambiar las cosas todavía, porque está tratando de cambiarte a vos para poder entregarte lo que Él tiene para vos. Él quiere que vos conozcas esa bondad especial. Él quiere que vos conozcas algo que vos no podés conocer de otra manera. Pero para eso tiene que hacer un cambio en tu vida. Lo primero que tenemos que entender, primer nivel, nada acontece si Dios no lo permite. Nada. Lo que estás pasando, bueno o malo, Dios lo permite. Y nada ocurre si Él no permite. Vos decís, pero bueno, pero a mí me atacó el enemigo. Perfecto. El enemigo atacó porque el Señor permitió. No porque yo fui engañado. Sí, fuiste engañado. Esa persona tendrá que dar cuentas con Dios. Pero Dios permitió que seas engañado. Ese es el primer nivel básico. Nada ocurre en nuestras vidas
si Dios no lo permite. Punto número 1. Punto número 2. Este ya es un nivel un poquito más alto. Todo es para tu bien. ¿Te animás a creer esto? Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Cuando nos animamos a creer esto, todo cambia. Porque ¿cómo puede ser que este diagnóstico que me dio el doctor pueda ser para mi bien? Tenemos una visión tan limitada de la realidad y de la vida. Tenemos una visión tan humanista de la vida que no entendemos que a veces el sufrimiento y el dolor son tan necesarios para liberarnos. A veces no hay otra forma. A veces no hay otra manera que Dios pueda transformarnos. Estamos tan lejos de ser como Jesús. Nuestro corazón va en otra dirección. Y Él dice, tenés que ser amoroso, tenés que ser bueno, tenés que ser manso, humilde. Eso va totalmente contra nuestra naturaleza. Entonces Él permite situaciones que en la vida no te sale como esperás. Y de golpe estás ahí en la vidriera como estaba Jesús colgado en la cruz ahí desnudo. Y te sentís así. Te sentís desnudo, te sentís expuesto. Y toda tu estantería se te cayó, y toda tu apariencia se te cayó. ¿Y de qué sirve todo? Y Dios permite, y vos llorás y pataleás, y Dios no hace nada. Ahí entras al tercer nivel. Cuando vos entendés que todo viene de Dios y que Dios hizo para tu bien, vos empezás a entender para qué es. Acordate de José. José fue vendido por sus hermanos. Él soñaba, él tenía grandes sueños, que él iba a ser un gran líder, que aún su hermano y su padre se iban a inclinar ante él. Lo terminan vendiendo a Egipto. Y él está tan dolorido, tan herido con su familia. Lo separaron de su padre, lo separaron de su pueblo, intentaron matarlo, lo venden. Pero un día le cae la ficha y él perdona a sus hermanos y dice, no se preocupen. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios pensó en el bien para el pueblo. Y Él me mandó acá. Cuando vos podés entender que no son las personas, que no es el otro, sino que el Señor permitió, y podés perdonar, y podés entender la mano de Dios detrás de las circunstancias, tu mente empieza a abrirse y empezás a entender lo que Dios está haciendo. Empezás a entender el propósito de Dios en lo que estás viviendo. Y el enfoque cambia. Ya no es, Señor, sácame la prueba. Señor, gracias por esta prueba. ¿Qué querés cambiar en mí? ¿Qué necesitas cambiar en mí? Solamente la persona que sufre puede empatizar con el dolor del otro. Solamente aquel que ha sufrido puede identificarse con el sufrimiento del otro. Una historia de un chico, él se convirtió al judaísmo, y en el judaísmo hay un estigma, hay algo muy feo que hay muy fuerte, ¿no? Que cuando es como nosotros aquí, ellos tienen una migbe, un bautisterio. Cuando una persona se convierte al judaísmo, ya sea porque estuvo alejado o porque no era judío o lo que sea,
tiene que pasar por un bautismo. Y hay algo que es muy mal visto en el judaísmo, que es hacerse tatuajes. Es algo que está prohibido en la Torá, y ellos lo ven muy mal esto de hacerse alguna marca en el cuerpo. Entonces había una historia de un chico que él se convierte, pero tenía todo tatuajes en el cuerpo. Esos años que él estuvo alejado, se hizo muchos tatuajes, y esto le avergonzaba a él. Y llegó el día de hacer su bautismo, su mikve, su conversión. Y se iba a ver todo delante de los demás, todos sus tatuajes, y estaba avergonzado. Y cuenta esta historia que un viejito que estaba ahí, un viejito religioso, estos que están vestidos de negro, que vos habrás visto en películas, sacó su traje, se remangó la camisa, y se fue al lado del muchacho y le dijo, mirá, yo también tengo un tatuaje. Y tenía los números que le habían grabado en el campo de concentración los nazis. Cuando él estuvo ahí, lo iban a matar. Y no pudieron, él sobrevivió al holocausto, él sobrevivió a la Shoah. Pero dice, mira, yo también tengo una marca de mi vieja vida. Yo soy como vos. Mira lo que me hicieron a mí también. Mira lo que me pasó en mi vieja vida. Pero ahora tengo una vida nueva. Y tengo la marca, me quedó la marca. Pero tengo una vida nueva. Solamente cuando vos fuiste marcado, cuando vos sufriste, cuando quedaron cosas que te marcaron, vos podés identificarte con el dolor del otro. Solamente cuando vos sufriste, podés aprender a no juzgar fácilmente al otro. Y podés amar al otro, aunque no lo entiendas muchas veces. Por eso es que Jesús dice, amen, amen, bendigan. Porque Él tenía esta escuela. Él sabía lo que era sufrir. Y cuando vos sufrís, tu visión del otro cambia. Hay una bondad que está escondida. Y Dios quiere que vos disfrutes de esa bondad. Es cuando vos le conoces a Él en un nivel superior, en otro nivel, en tu experiencia. Es cuando Dios permite situaciones en tu vida que humanamente son imposibles, que humanamente no tienen solución. Y llegas a un punto donde decís, ya no sé lo que vas a hacer, Señor. Ya no sé cómo vas a hacer esto. Pero en ese momento, Dios está transformándote a vos. Vos ya no vas a ser el mismo después de ese proceso. Vos vas a cambiar. Y vos vas a ser el hombre y la mujer, o la mujer que el Señor necesita para sus propósitos. Son 3 niveles. Primero, todo lo que ocurre es porque Él permite. Segundo, todo es para tu bien. Tercero, ¿qué quiere Él cambiar en mí? Había un joven, él fue un chico, es una historia verídica, se llamaba Carter. Él tenía 11 años cuando él era negro, de raza negra, de Estados Unidos, los años 60. Una época muy difícil, mucha diferencia racial. No digo que hoy no exista, pero está más por regiones. Y se fue a vivir a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos.
Y bueno, en Estados Unidos es muy común que cuando llegas a un barrio, la gente viene a saludarte, te da la bienvenida, son muy amables en ese aspecto ellos. Muy común que vengan a traerte un regalo. Es la cultura. Y este chico llegó a un barrio lindo en Washington y estaba sentado en la escalera de su casa esperando que vengan los vecinos a dar la bienvenida. Pero nadie venía, porque no era un lugar lindo para que haya negros. Ellos no querían que haya negros ahí. Entonces, él estaba esperando y dice que la gente pasaba y lo miraba con desprecio. Y 11 años, imagínate esa edad donde estás buscando aceptación, buscando integrarte. Los vecinos se burlaban o miraban con desprecio como, ¿qué está haciendo este acá? Y él cuenta que, bueno, este hombre llegó a ser una persona muy importante en los Estados Unidos. Él se desarrolla mucho, él crece, se gradúa en la universidad, escribe libros y fue una persona muy importante, un autor. Y dice que uno de esos días que él estaba ahí en la escalera, a sus 11 años, una señora le sonríe y le dice bienvenido. Una señora blanca, bienvenido. Y cruzó enfrente, fue a su casa y trajo una bandeja con jugo, con sándwich. Entró a la casa y le dio la bienvenida a la familia, como es costumbre. Y dice que trajo sándwich de mermelada, que también es costumbre de ellos. Y le dice, este hombre Carter cuenta y dice, yo nunca voy a olvidar el sabor de su sándwich. Nunca. Dice, yo volví a creer en la humanidad ese día. Eso cambió mi vida. Ese gesto cambió mi vida. Si nosotros entendiéramos esto, si nosotros entendiéramos lo que es una persona dispuesta a reflejar el amor de Dios en las cosas más cotidianas y sencillas de la vida, si nosotros nos diéramos cuenta el poder que tiene un acto sencillo en el momento indicado, con la persona indicada, nosotros transformaríamos una región muy rápidamente. Porque Dios lo que está necesitando es personas justamente que estemos dispuestos a amar a aquellos que no son amados y a abrazar a aquellos que son despreciados. Pero para eso necesita trabajar en nosotros. Si Él no cambia nuestra cultura, si Él no cambia nuestro corazón, nosotros seguimos viendo las cosas como cualquier persona de afuera. Y pensamos que está en lo grande o en lo importante o en el prestigio o en el dinero. Y ninguna de esas cosas transforma en realidad. Lo único que puede transformar es el amor. El amor práctico, cotidiano, sencillo. Algo tan sencillo puede cambiar una vida. Hubo un gran pensador, un pueblo hebreo, siglo XX, llamó Heschel. Él decía algo que a mí me impacta, ¿no? Hablaba sobre las escalas de valores. Y todos tenemos escalas de valores. Y todos valoramos ciertas cosas, ponemos acá arriba la inteligencia, el prestigio, la buena fama. Todos tenemos una escala de valores en nuestra cabeza. El lugar que le damos a las cosas. Y Heschel decía algo, decía, cuando yo era joven, yo admiraba la inteligencia. Ahora que soy viejo, lo que más admiro es la bondad. Y esta frase es para que nos quedemos con esta reflexión.
Nosotros nunca podemos entender la inteligencia de Dios, no podemos llegar a alcanzar su mente. Está demasiado elevado. Pero sí podemos imitar sus actos de bondad. La Torá, el Pentateuco, donde está estructurada toda la Escritura, empieza con un acto de bondad. Dios vistió a Adán y Eva cuando estaban desnudos. Y termina con un acto de bondad. Moisés muere y Dios lo entierra. Actos simples, actos de bondad. Tal vez no entendamos los misterios de la Torá, pero podemos vestir al desnudo, podemos dar de comer al hambriento, podemos amar al despreciado, y así podemos transformar todo. Quiero animarte que estés pasando lo que estés pasando. Esta noche puedas decirle gracias, Señor, porque lo que estoy pasando es para mi bien. Me estás transformando, me estás haciendo libre, para que pueda ser el hombre, la mujer que vos querés que sea. Amén.